Y el tema de hoy así se llama también, la mente. Yo sé que muchos me van a preguntar, oye, ¿por qué dedicarle un tema, o mejor dicho, una serie de temas al hablar de la mente? Si no estamos en un curso de psicología, sino que estamos en la iglesia. Y bueno, tienen toda la razón, pero hay algo que yo quiero que cada uno de nosotros podamos entender. Así como Dios tiene una mente, el Señor tiene una mente, Él nos creó a su imagen y nos creó conforme a su semejanza, y por lo tanto nos hizo con una mente con capacidades extraordinarias. Por eso es que vamos a dedicar una serie de domingos para hablar acerca de la mente. Y la mente tiene que ver con nuestra vida espiritual, nuestra mente tiene que ver más allá de lo que suponemos con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando tú lees la Biblia y te distraes, ¿a alguien le ha pasado que mientras está leyendo la Biblia se distrae? Y a lo mejor dices, empiezas a leer y el Señor dijo, sea la luz, no le he pagado. Y entonces te olvidas que estabas leyendo la Biblia y empiezas a pensar en que no pagaste la luz y te empiezas a distraer y empiezas a pensar en otras cosas. Y llega un momento en que ya no le entiendes. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿O soy el único? No, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que de repente empiezas a pensar en otras cosas y te das cuenta que no entiendes nada. Bueno, el problema está en la mente, porque muchas veces nos distraemos, perdemos la capacidad de concentración, o bien cuando lees en la Biblia algo que no te gusta o que no estás de acuerdo. Por ejemplo, cuando miras el pasaje donde Jesús dice que al que te dé en una mejilla, ponle la otra. ¿Y qué dices? No, hay que ser manso, pero no menso. Y entonces tú empiezas a discutir y ya no estás de acuerdo con lo que Dios dice. Y entonces buscas otros versículos, así como el de mí es la venganza, dice el Señor. Ese sí me gusta para que destruya a los que me caen gordo. Y te empiezas a distraer y tu mente ya no capta la esencia del mensaje, porque más bien estás pensando en la gente que te cae mal, los que no quieres, los que tú sabes que no te quieren a ti, y dices, no, el que me la hace, la paga, y empiezas a pensar en otras cosas. Así que la mente es poderosa y a veces nos genera conflictos. ¿O qué pasa cuando tú te das cuenta que tienes ropa en el closet que a lo mejor ya no usas, y a lo mejor pensándolo bien dices, bueno, creo que ya me tengo que deshacer de ello, y lees en la Biblia que si tienes 2 prendas de ropa, le des al que no tiene, pero tu mente no está de acuerdo y dices, no, mejor voy a organizar una venta de garage y saco unos centavos extras, y ya luchas contra lo que Dios dice y no estás de acuerdo. O ¿qué pasa cuando se llega la hora de los diezmos y las ofrendas y dices, bueno, pero la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y la plata, el mundo y su plenitud le pertenecen, Dios ya tiene mucho y a mí me hace falta, ¿por qué voy a diezmar? Y entonces en muchos momentos tu mente entra en guerra contra lo que estás leyendo, y aunque sea la palabra de Dios, la discutimos mentalmente. Y aunque seamos cristianos, leemos la Biblia, pero muchas veces no estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice. ¿Y dónde está la batalla? En nuestra mente, porque es ahí donde tenemos esos conflictos. Incluso cuando quieres orar, pero también tu mente se distrae. Por eso mucha gente me dice, ay hermano, es que me cuesta mucho trabajo orar, no me puedo concentrar más de 5 minutos y luego ya no sé ni qué decir. Y empiezas a pensar en las cosas que hacen falta. Y a lo mejor tú le empiezas a pedir a Dios la provisión, y por cierto que tengo que comprar papel sanitario y tengo que ir al Costco y empiezas a pensar en lo que tienes que hacer en el día y te olvidaste de aquello que tenías que orar o por lo que estabas orando. Hay gente que luego se sigue orando y cuando empieza a ponerle atención a sus palabras se da cuenta que está diciendo muchas incoherencias, muchas tonterías. ¿Por qué?
porque la mente ya se fue. Como muchas veces decimos, estás en la luna, tu mente quién sabe dónde anda. O qué pasa cuando de repente estás orando y cierras tus ojos y empiezan a venir a ti pensamientos porque tu mente ya no está pensando en lo que Dios dice. Y si lo haces con los ojos abiertos y ves que la pared está sucia, dices, hay que pintar la casa. Y entonces se te olvidó que estabas orando, y si te postras y de repente ves una hormiguita, dices, creo que hay que fumigar. Y entonces te empiezas a distraer de muchas maneras porque tu mente te traiciona. Así que desde los momentos más espirituales hasta los más prácticos, nos damos cuenta que la mente juega un papel muy importante. La mente lucha con la fe. A la mente le cuesta trabajo creerle a Dios. A la mente le cuesta trabajo creer lo que Dios dice. El problema no son las promesas. La Biblia está llena de promesas. El problema es creerlas. Es decir, esas promesas son para mí y Dios las va a ejecutar, y en mí cuesta trabajo. Y la mente es un factor en donde sufrimos por ello. Por ejemplo, la mente tiene conflictos con el hablar en lenguas. Porque al decir palabras que son incomprensibles para nuestros pensamientos y pensamos en ellas, decimos, no, pero es que estoy diciendo cosas ridículas, absurdas, sin sentido. Y terminas diciendo, pues creo que el hablar en lenguas no es para mí, y te bloqueas mentalmente. Las lenguas son una señal para los creyentes. Y sé que muchos dirán, pero hay gente que dice que las lenguas no son para todos. ¿Sabes por qué lo dicen? Porque el bloqueo está ¿en dónde? En la mente. A veces mi mente no entiende lo que Dios dice y prefiero darle una explicación humana. Así que muchas veces tú te vas a encontrar que tu mente lucha con lo que Dios dice, y por eso es que tenemos que ver un tema o una serie de temas acerca de la mente. Ahora, hay que pensar qué es la mente, porque en la mente, para empezar, es distinta al cerebro. El cerebro es un órgano, pero la mente es una entidad abstracta, y aunque se activa a través del cerebro, es distinta al cerebro. Mientras que el cerebro es una estructura que forma parte del encéfalo que está en la cabeza, dotado de la materia gris, de la materia blanca y de neurotransmisores, pues la mente es privada, la mente no tiene forma, la mente no tiene una estructura, la mente no puede tocarse, la mente no puede verse, no se puede ver. Dios a través de la biología te dotó a ti un cerebro, pero ahora tú tienes que ir desarrollando a lo largo de tu vida lo que es tu mente. Así que la mente es ese conjunto de capacidades que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, los sueños, y es donde se procesan las decisiones. La mente es algo con lo que nosotros comprendemos o no comprendemos algo. De hecho, quiero platicarles una anécdota que sucedió hace muchos años. En cierta ocasión se encontraron en un lugar Charles Chaplin. ¿Cuántos de ustedes han visto películas de Chaplin? Porque sé que las nuevas generaciones a lo mejor dicen, ¿quién es ese cuate? A ver, ¿quién sí conoce quién es Chaplin? ¿Quién fue Chaplin? Bueno, si no lo conocen, yo les recomiendo que busquen en YouTube películas de Chaplin. Son películas de principios del siglo pasado, a blanco y negro, mudas, pero muy divertidas. Te hacen reír todas sus cosas. Bueno, Chaplin era muy famoso a mediados del siglo pasado, y un día se encontró con Albert Einstein. ¿Quiénes conocen a Albert Einstein? ¿Sí saben quién fue Albert Einstein? Bueno, un científico, por cierto, judío. Y entonces estaban en una reunión, se encontraron y empezaron a platicar. Y de repente Einstein le dice a Chaplin, yo a usted lo admiro siempre porque su arte es universal.
todo mundo lo comprende y todo el mundo lo admira. Y entonces Chaplin le dijo a Einstein, bueno, lo suyo es mucho más digno de respeto, porque todo el mundo lo admira y nadie le entiende. Obviamente que si es un físico cuántico sí le va a entender, pero la mayor parte de los seres humanos no somos físicos cuánticos, así es que a lo mejor si nos hablan de las fórmulas de Einstein y sus teorías, no les vamos a entender absolutamente nada. Pero eso es justamente de lo que se trata la mente. La mente es el conjunto de capacidades que tenemos nosotros para entender algo. A lo largo de la historia, el concepto de la mente siempre ha sido concebido como una sustancia distinta del cuerpo. Eso desde un principio de la historia, así lo relata la Escritura. Y hoy la ciencia médica también así lo reconoce. La mente es concebida o es tratada como tres tipos de procesos: los procesos conscientes, los procesos inconscientes y los que son procedimentales. Un proceso consciente es decir, me voy a recargar en esta mesa. Conscientemente lo estoy haciendo. Conscientemente yo voy a mover esto. Conscientemente yo voy a tomar mi iPad. Conscientemente yo puedo hacer muchas cosas. Pero hay muchos procesos que son inconscientes. Cosas que hacemos a lo largo del día que a lo mejor forman parte de hábitos que nosotros vamos desarrollando. Cosas para las que ya ni siquiera pensamos, ya no tomamos conciencia de ello, los hacemos de manera automática. Y eso es parte también de nuestra mente. No, tú no dices, al menos que te diga un instructor, a ver, vamos a hacer un ejercicio, respira profundamente, y a ver, todo el mundo respire profundamente. Ahora, estamos tomando conciencia de nuestra respiración. Pero si yo no te digo eso, todo el mundo respiramos, inhalamos y exhalamos inconscientemente miles de veces al día y no tengo que estar pensando, no se me vaya a olvidar respirar, porque eso es parte de lo que ya hace nuestro cuerpo o nuestra mente de manera automática. Pero los procedimentales son cuando tú y yo estamos dispuestos a hacer una tarea. Y entonces pensamos en A, B, C, 1, 2, 3, 4 y sabemos que tenemos que seguir un proceso. Ahora, la mente no solamente piensa, la mente también siente. La mente o el intelecto se refiere a la facultad que nos permite a nosotros como seres humanos apreciar algo. Por eso es que podemos apreciar el arte, podemos aprender, podemos pensar, podemos desear algo, podemos actuar. Muchas veces tus deseos tú se los expresas a Dios a través de tu oración. Tú aprendes conceptos, tú piensas. Por eso es que la Biblia, cuando tú la lees, puedes decir, esto yo lo tengo que aprender a aplicar en mi vida. Y por eso es que muchas veces dices, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dice. Y sé que conscientemente dices, ay hermano, ¿cómo crees que le voy a decir eso a Dios? Sé que conscientemente no lo dices, pero inconscientemente sí. Y cuando alguien te dice, tienes que ir y pedir perdón, ¿en serio? ¿Y por qué yo, si quien me ofendió fue él? ¿Te das cuenta? No estuviste de acuerdo con humillarte y pedir perdón. Y si alguien dice que estoy sufriendo porque tuve una pérdida, pues dale gracias a Dios. No, ¿cómo crees que le voy a dar gracias a Dios? Bueno, el Señor dice que le des gracias a Dios cada cuándo. ¿O por qué? ¿Solamente por lo bueno? No dice que tiene que ser en todo, en lo bueno y en lo malo. Pero ese rechazo a muchas veces hacer lo que Dios dice es porque mi mente no está de acuerdo. Y es parte de nuestra naturaleza. La mente se considera como algo distinto del cuerpo. Y cuando una mente no se mantiene activa, puede llegar a perder la capacidad de pensar. Y es entonces cuando se corren riesgos también, como padecer alguna enfermedad o tener una demencia senil, por ejemplo. Porque a veces pues vivimos y hacemos cosas por rutina, pero dejamos de pensar. A veces los seres humanos decimos, es que, por ejemplo, ahorita la época que estamos viviendo,
es que yo ya soy muy viejo para la tecnología, yo ya soy muy viejo para aprender, esas cosas no se me dan a mí. Eso está en tu mente. Porque a veces pensamos, yo salí de la escuela cuando tenía 22 años, ya no quiero saber más de aprendizaje, no quiero saber más de escuela, no quiero saber más de enseñanza. ¿Sabes qué le hiciste a tu mente? La atrofiaste, porque la mente Dios la diseñó para aprender. Y cuando tú dices, no importa si tengo 80 años, yo quiero seguir aprendiendo, tu mente va a seguir aprendiendo. Y tu limitante no es la edad, porque tu mente tiene esa capacidad. Ahora, vamos a ver muchos temas respecto a la mente, pero es cierto un principio. Si tú dices no puedo, es cierto, no puedes. Pero si tú dices sí puedo, también es cierto, sí puedes. Porque en la mente también está el creer o el no creer. Cuando tu mente la dejas gobernar por las emociones y los deseos, tú puedes actuar visceralmente. Es decir, tú puedes actuar de acuerdo a tu estado de humor. ¿Alguna vez te ha ocurrido que dices algo, te enojas con alguien, a lo mejor lo insultaste, lo agrediste, lo ofendiste, lo humillaste, o dijiste algún disparate y después dijiste, ah caray, pensándolo bien estoy mal? ¿Te ha llegado a ocurrir? Y luego tienes que pedir perdón. Y muchas veces eso lo hacemos cuando ofendemos a nuestros hijos. ¿Por qué ocurrió eso? Porque no pensé en lo que dije. Simplemente hablé lleno de rabia, hablé lleno de enojo, de molestia o de lo que sea. Pero una vez que piensas, dices, caray, en nuestra lengua popular decimos, se me enfrió la cabeza. No es que se te enfrió la cabeza, es que pensaste. Y al principio no pensaste, simplemente te dejaste llevar por tus emociones y como estaban encrispadas, pues dijiste cualquier cosa. El pensamiento nos ayuda a interpretar lo que está en nuestro entorno, crea ideas que definen las situaciones, las relaciones y los problemas. La mente es tan poderosa que ejerce una influencia directa sobre nuestros actos conscientes. Así que la mente comprende un conjunto de capacidades intelectuales tuyas y mías, como la percepción, el pensamiento, la conciencia. Y tú y yo tenemos que mirar ello. Ahora, esos procesos intelectuales del ser humano, en un sentido estricto, son la suma de ese estado mental y moral del ser humano. Es ahí donde, en nuestra mente, donde se desarrollan los valores morales o los antivalores. Así que vamos a ver que en la Biblia se tocan de diferentes aspectos. En el Antiguo Testamento no hay palabras en el hebreo que hablen ampliamente de la mente. Hay dos palabras que vamos a ir viendo también, dos palabras que tienen que ver con la mente. Pero para ello yo quiero ir a Mateo 26:37, Mateo 26:37, en donde Jesús dice lo siguiente. Fíjate cuál es el primero y principal mandamiento que tenemos tú y yo. Aquí aparece en la pantalla y el principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? ¿Con toda qué? Tu mente. Muy bien, felicidades. Con toda tu mente. Quiere decir que Dios quiere que tú y yo usemos para amarlo, ¿qué cosa? Nuestra mente. Ahora, Jesús se basó en Deuteronomio 6:5, y también va a aparecer aquí en la pantalla, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien, así me gusta, gracias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tú y yo, fíjate que en el Nuevo Testamento Jesús utiliza una palabra de origen griego para referirse a la mente. En el hebreo, las palabras podrían tener mucho significado, y aunque existe esa esencia, no se utiliza el concepto como tal de mente. Pero Jesús está consciente de ello y él utiliza ya el lenguaje que era común en su época, el griego, para hablarnos de que ese mandamiento
de amar al Señor nuestro Dios involucra nuestra mente. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, tienes que amar a Dios con toda tu mente. Muy bien. Ahora vamos a ver dos palabras del hebreo. Dos palabras. La palabra lev o levab, que se traduce en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia, como corazón, o es el lugar donde se desarrolla la capacidad intelectual. Hay un ejemplo muy interesante de esta palabra en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, cuando Salomón ora y le pide a Dios sabiduría. Pero fíjate bien lo que le dice Salomón en su oración. Yo te pido que me des un corazón. Cuando él está hablando de corazón, esta palabra lev tiene que ver con la mente. Un corazón con ¿mucho qué? ¿Mucho qué? Entendimiento. El entendimiento nos queda claro que es parte de nuestro intelecto, es parte de nuestra mente. Para gobernar a tu pueblo, para discernir, el discernimiento es parte también de lo que ocupa nuestra mente entre lo bueno y lo malo. Por eso te pregunto, todos los días cuando tú oras le dices, Señor, dame una mente inteligente. A ver, niños, ¿cuántos niños hay aquí? Niños y niñas, levanten la mano. Ustedes todos los días, y ustedes papás tienen que orar por sus hijos todos los días, pero ustedes niños en particular tienen que orar todos los días para que Dios les dé una mente inteligente. Tienen que orar para que Dios les dé una mente ¿qué? Inteligente. Fíjense que Salomón, por eso llegó a ser el hombre más sabio. ¿Por qué no se sintió mal de decirle, Señor, necesito una mente inteligente? Él lo pidió. Yo sé que algunos dirán, es que si pido eso, doy a entender como que soy muy tonto. No, al contrario, inteligente. ¿Por qué Salomón llegó a ser quien lo fue? Porque él lo pidió. Y eso tiene que ver con la memoria, con los propósitos, con las intenciones internas de una persona. Se refiere al centro más íntimo de la personalidad que determina los actos del individuo. Por eso es que Salomón oró de esa manera. Señor, necesito un corazón entendido, necesito una mente inteligente. Y junto con ello él pidió sabiduría. Es decir, algo que todos los seres humanos necesitamos para vivir. La segunda palabra, nepes, que se traduce como alma o sentimiento o afecto. Y es muy interesante porque ya les decía al principio, así como el Señor nos creó a su imagen y semejanza, fíjense lo que dice en primer libro de Samuel 2:35, ahora está hablando del corazón de Dios y dice, y yo levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¿Conforme a mi corazón y a qué? A mi alma. Muy bien, aquí sí tenemos un buen lector, a mi alma. Este es el centro de los sentimientos, de los deseos, las inclinaciones, las preferencias, las tendencias. Cuando hablamos de tener tendencias, bueno, a lo mejor en una familia de músicos, de repente los niños que nacen traen o una excelente voz o una tendencia a aprender instrumentos musicales, o son virtuosos de la música. Parte de esas tendencias que podemos tener los seres humanos, a veces son preferencias de cualquier tipo. Todo eso se desarrolla en la mente, porque en la mente procesamos también los gustos. Y a lo mejor tenemos tendencias por algunas cosas o por otras. En la Calatrava de adultos se hablaba del pensamiento nacional. Y fíjense, los gustos tienen que ver con el sentido nacional. Pero, por ejemplo, a los mexicanos nos gusta en general la comida mexicana, nos gusta el chile. Y aunque la comida mexicana es admirada en diferentes partes del mundo, pero en muchos países dicen ustedes, los mexicanos están locos, ¿por qué les gusta sufrir comiendo chile? ¿Ustedes creen que comer chiles nos hace sufrir? ¿Se disfruta? Porque es un pensamiento que ya tenemos todos.
son tendencias. Ahora, en el griego, las palabras que se traducen como mente son más. Y ahí vamos a encontrar en el Nuevo Testamento muchas otras palabras. Por ejemplo, la palabra nous. La palabra nous tiene varias maneras de explicarnos lo que es la mente. La primera de ellas tiene que ver con la conciencia reflexiva. Es decir, pensar lo que llamamos el hombre interior. Cuando uno toma conciencia de sus propios actos, cuando uno está consciente que está haciendo algo mal, cuando nuestra propia mente de repente reflexiona y llegas a una conclusión, creo que tengo que cambiar, creo que le estoy haciendo daño a los demás. Por ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 23 al 25. Fíjense lo que escribe aquí el apóstol Pablo, es muy interesante. Y dice, pero hay otro poder. ¿Dónde está ese otro poder? Dentro de mí, que está en guerra. ¿Con quién? Con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, ya ven, ¿en dónde? En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Esta palabra tiene que ver con la comprensión, las capacidades de juicio, de opinión, la reflexión. A ver, déjenme ponerle un par de ejemplos. Una pareja no es creyente, se atraen, se gustan el uno al otro y deciden vivir juntos. Y su concepto es como el mundo, como la moda dicta. No creemos en contratos, no tiene sentido casarnos. Lo importante es que nos amamos. Vamos a vivir juntos. De repente llegan a Cristo y me ha tocado entrevistar a cientos de parejas así, cada vez que vamos a tener una boda colectiva. Y de repente me dicen, nos queremos casar. Y yo les pregunto, pensando justamente en que reflexionen, ¿por qué se quieren casar? ¿Quién les dijo que se casaran? Nadie. Entonces, es que empezamos a leer la Biblia y nos dimos cuenta que la unión libre era un pecado delante de Dios y queremos poner nuestra vida en orden. Entonces queremos vivir con la bendición de Dios. ¿Qué ocurrió en sus mentes? Conciencia reflexiva. ¿Qué pasa cuando una persona se emborracha y dice, pero es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera? Está bien. Pero de repente un día dice, no, creo que el alcohol no solamente me está dañando a mí, está dañando mi matrimonio, está dañando a mis hijos, está dañando a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, está dañando mi economía. Quiero cambiar, necesito ayuda. ¿Qué ocurrió en esa persona? Una conciencia reflexiva. En ese momento hubo una comprensión. En ese momento esa persona quiere cambiar. Eso es lo que ocurre en nuestra mente. Una persona a lo mejor puede pensar, imagínense cómo piensan no solo los políticos de México, sino en cualquier parte del mundo. No me den, pónganme donde hay. Y entonces viven robando. Y no importa el partido político, su ideología. Al final de cuentas, cada que termina un sexenio, salen a la luz todos los rateros que se acaban de ir. Y uno dice, ¿acaso no tendrán conciencia? Porque, como dice la Biblia, ya tienen la mente cauterizada. Ya no piensan en que están haciendo daño. Piensan en su propio beneficio. Y esta palabra nous también tiene que ver con la capacidad de percepción mental.
la fuente del pensamiento y del entendimiento. Es la que nos ayuda a comprender las cosas. A ver, ¿alguna vez te has pasado que estás leyendo algo en la Biblia y no le entiendes? Y dices, a ver, la voy a volver a leer. Y dices, no sé, sigo sin entender. ¿A cuánto les ha pasado esto? Y a lo mejor cambias de versión, vas al diccionario y dices, ¿qué querrá decir esta palabra? Y no le agarras la onda. Bueno, no te sientas mal. También a los discípulos de Jesús les pasó lo mismo. Y dice Lucas 24:45, entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Otras versiones, otras traducciones dicen, les abrió el entendimiento. También esta palabra nos habla de la manera de vivir, porque en la mente nosotros diseñamos nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida. En Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La mente o la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mucha gente cree que Dios quiere hacernos sufrir, pero lo que Dios quiere que tú entiendas es que cuando tú pones en práctica los principios bíblicos, Dios quiere que tú seas una persona con gracia, una persona con dicha, una persona con paz, una persona feliz, una persona bendecida. Y que la voluntad de Dios para ti es buena, y la voluntad de Dios para ti es buena, y que la voluntad de Dios para ti es agradable, y que la voluntad de Dios para ti es perfecta. Eso quiere Dios para ti. Pero a veces no lo alcanzamos a comprender con nuestra mente. A veces pensamos que Dios quiere para nosotros lo peor. Por ejemplo, cuando un chico me dice, ¿y cómo sé quién va a ser mi esposa? Ora y pregúntale al Señor. Ay, ¿qué tal si me presenta una muy fea? O sea, a veces pensamos que Dios es malo, ¿verdad? Te voy a hacer sufrir y te voy a traer a la peor. No, no, no. Dios para ti quiere ¿qué? Lo mejor. Así que tú tienes que orar por ello. Ahora, en la mente también se desarrollan los valores o los antivalores. Por eso dice Romanos que no nos conformemos a lo que el mundo dice. Porque hoy el mundo está cambiando leyes y los valores, lo que antes era bueno, ahora dicen que ya no es bueno, que es malo. Y los antivalores, lo que antes era malo, ahora nos dicen que es bueno. Hubo un momento en la historia, en 1940, en que matar judío era bueno. Hubo un momento en la historia, en los tiempos del Éxodo, en que matar bebés era bueno. Hubo un momento en la historia, en los tiempos de Jesús, en que asesinar niños menores de 2 años era bueno. Porque eran leyes. Hoy nos quieren imponer leyes. Los valores se cambian. En la mente se desarrollan los valores, lo que creemos que es bueno o lo que es malo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Entonces te das cuenta, Dios nos quiere llevar a que pensemos distinto a como piensan los demás. Y eso implica también un alto valor moral en nuestras vidas. Ahora, esta capacidad puede tener valores o puede desarrollarse como antivalores. En Romanos 1:28 también nos aclara la Escritura. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Así que cuando uno rechaza a Dios, también pueden venir esa depravación en la mente y llenarse de antivalores. La segunda palabra griega, la palabra fronema o froneo, que también tiene diversos significados, que tienen que ver con la actitud de las personas.
Cuando tú ves que una persona tiene una actitud bonita, una actitud de servir, una actitud colaborativa, una actitud de ayudar, una actitud servicial, dices, qué bonito corazón. Eso también se desarrolla en la mente. Y eso tiene que ver con la dirección del pensamiento, nuestro deseo, nuestra voluntad, que puede estar inclinado, propenso a determinadas cosas. Ahora, puede ser en contra de Dios o puede ser a favor de Dios. Puede ser que tu mente, tú dejes que la domine la carne, tus deseos malos o lo domine el mundo. O puede ser que tú dejes que tu mente la domine el Espíritu de Dios y entonces desarrolles una inclinación hacia lo bueno. Cuando tu naturaleza interior, tu mente es renovada por el Espíritu Santo, entonces vas a desarrollar buenas actitudes, vas a tener una buena disposición y tu forma de pensar va a estar acorde a la voluntad de Dios. Ahora, ciertamente hay una lucha, porque nosotros mismos cuando leemos la Biblia vamos a entrar en conceptos en los que decimos, bueno, pero es que estamos en pleno siglo XXI. Y ahí, cuando empiezas a cuestionar lo que la palabra de Dios dice y crees que Dios ya pasó de moda y que lo que hoy vives ya no está de acuerdo con la Biblia, empieza esa lucha en tu mente. Romanos 8, 5 al 7, fíjate lo que dice. Los que viven sin controlar sus malos deseos, solo ¿qué? Piensan en hacer lo malo. Pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo, solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Es decir, imagínate una persona que está pensando, ¿cómo lo transo? ¿Cómo le hago para robarle? ¿Cómo hago para venderle 1 kilo de 900 gramos? ¿Cómo hago para sacarle más dinero? ¿Cómo hago para fastidiarlo? ¿Cómo hago para engañarle? ¿Cómo hago para mentirle? ¿Cómo hago? Cuando una persona está pensando cómo hacer lo malo, es porque su mente está controlada por lo malo. A diferencia de cuando piensas, ¿y cómo le hago para ayudar? ¿Cómo le hago para bendecir? ¿Cómo le hago para que esa persona pueda caminar bien? ¿Cómo puedo ayudarle a esa persona de una mejor manera? Cuando tú empiezas a pensar en el bien y cómo hacer el bien, quiere decir que entonces tu mente empieza a ser controlada por el Espíritu. Y sigamos leyendo. El versículo 6 dice, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Los que no controlan sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Fíjate cómo Pablo aquí nos plantea la lucha de la mente. Y eso puede ocurrir en cristianos y en no cristianos, creyentes de todo tipo. Y una tercera forma en que esta palabra fronema se puede traducir tiene que ver con las intenciones, lo que queremos lograr, lo que tenemos en la mente. Es ahí donde surgen nuestros objetivos a largo plazo, nuestros procesos, por lo que tú oras, cuando tú tienes planes, cuando tú tienes metas. En Romanos 8:27 dice, y Dios que conoce todos nuestros pensamientos sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Así que tú tienes la posibilidad de decir que mis pensamientos sean controlados por Dios y que mis intenciones a largo plazo no sean mis planes, sino los planes de ¿quién? De Dios. No es lo mismo decir, Señor, bendice mis planes, a decirle, Dios, méteme en tus planes. Porque entonces en sus planes las cosas funcionan bien. Tercer palabra griega es la palabra dianoía, que significa la inteligencia y el asiento de la razón. Es ahí donde meditamos, donde reflexionamos, donde podemos discernir.
Voy a leer Mateo 22:37 que comenzamos leyendo, pero ahora en otra versión, donde Jesús dice, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas. ¿Todo lo que qué? Lo que piensas y todo lo que eres. Ahora Jesús nos lleva un reto, porque es amar a Dios razonando, percibiendo, imaginando. Es aquí donde tú te debes de cuestionar: si Dios estuviera en mi lugar, ¿qué haría Él? Si Dios fuera Gilberto, ¿qué haría Él? Y eso nos confronta, porque ahora ya no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que Dios quiera. Y es ahí donde tenemos que empezar a pensar: ¿esto que estoy haciendo lo haría Dios? Y cuando somos confrontados por Él y por su Espíritu, es que podemos ir transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Cuarta palabra del griego, la palabra boulé, que significa manera de pensar, intenciones, planes y propósitos. Y es muy interesante porque Pedro, fíjense bien, el libro de los Hechos nos presenta que Pedro era un hombre del vulgo, es decir, un hombre sin mucha educación, pero pasaron los años, Pedro siendo ya un hombre viejo, pues había adquirido mucha sabiduría seguramente, y entonces en primera de Pedro 1:13, él nos escribe lo siguiente, fíjense bien: por eso, estén atentos, y pongan atención a esto, lo que dice Pedro, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. ¿Qué frase? Piensa bien lo que vas a hacer para que hagas lo correcto. Pero a veces, la verdad es que no pensamos lo que vamos a hacer. Y a veces los cristianos somos muy mañosos porque hacemos algo sin haberlo pensado, y simplemente para justificarnos decimos: pues Dios me hizo sentir. Es decir, ¿quién la regó? Dios. Eso es una total irresponsabilidad. Porque en realidad nosotros lo que tenemos que aprender a hacer es pensar antes de actuar. Por eso muchas veces nos metemos en un negocio que no debíamos, nos metemos en líos y después decimos: ay Señor, ¿por qué me permites estar en tanto lío? No, Dios no te permite meterte en tanto lío. Tú te metiste en tantos líos por no pensar en las consecuencias. Ay, es que yo pensé que si oraba las cosas iban a salir bien en automático. No, por eso Dios te dice: piensa. Para eso el Señor te regaló la mente, para que pienses. Pero esta misma palabra, boulé, tiene una segunda manera: tomar en cuenta la palabra en la mente. Tomar en cuenta la palabra de Dios en la mente. ¿Por qué? Porque de esa manera va a ser tu guía cada día. Fíjate, en 2 de Pedro 3:1, otra vez Pedro lo dice: amados hermanos en Cristo. Esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he querido darles consejos. ¿Consejos para qué? Para que puedan pensar correctamente. ¿Qué le preocupa a Dios de ti? Que pienses correctamente. Así que, a ver, di conmigo: a Dios le preocupa que yo piense correctamente. Qué importante es eso. Piensa correctamente. Niños y niñas, jóvenes, adolescentes, si no quieren cometer errores a lo largo de su vida, tienen que aprender a pensar con la palabra de Dios. Quinta palabra griega, nefros, que también se utiliza para hablar de los riñones. Por eso es que cuando tú vas con un especialista en riñones, ¿cómo se les dice? Nefrólogos. Bueno, ¿y qué tiene que ver esta palabra? Bueno, porque en el pasado se creía que los sentimientos o las emociones
o el peso de las decisiones surgían de los riñones. Bueno, la ciencia se ha dado cuenta que no realmente, pero sí, los riñones se ven perjudicados cuando estamos en un estado de tensión emocional, afectiva o de decisiones importantes. Hay gente que a lo mejor no expresa jamás sus sentimientos y eso le hace también padecer de los riñones. Bueno, esta palabra también, nefros, tiene que ver con ello. Y obviamente nuestros sentimientos muchas veces se pueden ver reflejados en ello. Y no sé, hoy en día tú y yo podemos conocer claramente lo que la palabra nos enseña. Y la sexta palabra, la palabra psique, que significa alma, o así se traduce muchas veces, alma, o nuestro ser interior, nuestro ser más profundo. La palabra psique es de donde proviene el estudio de la mente, por eso surge la especialidad del psicólogo o la psicología, o aquellos que la atienden problemas mentales a nivel clínico, pues tiene que ver con la parte psique, por eso es el psiquiatra. Ahora es importante, todo lo que hemos visto tiene que ver con que la mente piensa y siente. Incluso en personas que a lo mejor tienen alguna discapacidad, algún tipo de parálisis o algún tipo de situación en su mente, llámese como se llame, muchas veces erróneamente llegamos a pensar, pero esas personas no sienten, no piensan. Error, sí piensan y sí sienten. Tal vez están atrapados en un cuerpo que no puede expresarlo, pero su pensamiento y su sentimiento es tan nítido, tan claro como el tuyo y como el mío. Y hay personas que a lo mejor padecen de alguna situación como el autismo y que llegan a captar cosas que el resto de la gente no vemos. Y su inteligencia muchas veces rebasa lo que nosotros pudiéramos imaginar. Así que la mente, en la palabra psique, habla de la facultad de pensar, de captar conceptos y definiciones. A ver, fíjense bien, es fascinante ver el desarrollo del ser humano desde que nace. Un bebé está pegado a una mujer que lo cuida desde que nace y convive con esa mujer todos los días. Y cuando ese bebé más o menos va llegando al año, más o menos, y emite sus primeras palabras, ¿cuál es la primera palabra que ese bebé dice? Mamá. ¿Qué ocurrió en la mente de ese ser humano? Generó un concepto. Ella es mi mamá. Y si ha convivido con un hombre, ¿cuál será su primer palabra? Papá. Y esos dos primeros conceptos que nos hablan de nuestro apego familiar, papá, mamá, son conceptos que surgen en la mente. Eso nos habla cómo los seres humanos vamos armando conceptos. Y es increíble cómo un niño está preguntando y va relacionando ideas, va relacionando imágenes, va relacionando palabras y va armando conceptos y definiciones. Por eso un niño chiquito está preguntando ¿qué es? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué? Y a lo mejor tú eres un adulto desesperado y le dices, ya niño, no seas preguntón, cállate. A lo mejor para ti es molesto, pero tienes que entender que ese niño está desarrollando ¿qué? Conceptos y definiciones. Así que esta es la palabra que tiene que ver con ello. Y en 1 Corintios 14 y 15 lo utiliza el Nuevo Testamento para hablarnos de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar con mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Ahí es donde vamos desarrollando conceptos. A ver, si yo les digo 666, ¿qué les viene a la mente? ¿El número de quién? De la bestia. Y ese concepto, aunque aparece en el libro de Apocalipsis, lo conocen cristianos y no cristianos. Si subes a un hotel, la gente de los hoteles regularmente es muy supersticiosa
y te presumen, aquí tenemos 2,000 habitaciones. Quiero la 666. No, esa habitación no existe en este hotel. ¿Por qué? Creen que es de mala suerte. Es un concepto. En muchos hoteles, si se fijan, y en muchos edificios, no hay piso 13. El piso 12 y el 14. El 13 se lo brincaron porque el 13 es de mala suerte. Y si hay 1,000 oficinas o más de 666, siempre el 666 se lo brincan. Ese nadie lo quiere. ¿Por qué? Porque el concepto es el número de la bestia y nadie quiere estar relacionado con la bestia. Entonces, los conceptos los vamos desarrollando y así vamos viviendo. Así que la mente representa esa facultad intelectual reflexiva, la parte donde surgen los pensamientos y los planes, las actitudes morales, nuestras actividades. Así que finalmente podemos decir que si la mente está controlada por el Espíritu Santo, nuestra mente va a estar correctamente con una actitud hacia Dios, hacia el prójimo, a vivir bien. Y de esa forma vamos a poder también estar entregados a servir a Dios. Y eso contrasta con una mente que no está orientada al espíritu, sino a la carne, al mundo, porque entonces vamos a buscar hacer lo malo. Yo quiero animarte a que tú te preguntes, ¿y los conceptos que yo tengo, de dónde los tomé? No está mal leer, lee todo lo que quieras, pero discierne. Pero por sobre todas las cosas, que tus conceptos surjan de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nadie más te va a garantizar vida abundante, vida plena y vida eterna. Solamente la palabra. Por eso es tan importante que tú cuides tu mente. No dejes que tu mente sea controlada por la carne. Yo creo que Dios hizo la mente neutral. Ahora, hacia dónde le inclinamos depende de cada uno de nosotros. Y el estado de un ser humano depende de quién controla su mente. Los cristianos utilizamos mucho una palabra, conversión. Y la conversión radica justamente eso, en un cambio de mente, en una renovación de la mente. El proceso es uno por el cual le vamos dando a Dios el control de nuestra mente de una manera consciente. Señor, yo me doy cuenta que muchas cosas en mí son basura. Necesito que tú controles mis pensamientos, mis conceptos, mis definiciones, porque eso me va a ayudar a ser la clase de persona que tú quieres que yo sea. 1 Corintios 2, 15 y 16 dice, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros por nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Así que yo quiero hoy orar por cada uno de ustedes para que el Señor nos permita desarrollar una mente como la que Él desea. Pero quiero hacerlo en dos partes. Primero, yo quiero orar por aquellos que siendo sinceros me dicen, mira, la verdad es que me cuesta trabajo leer la Biblia porque cada vez que la leo no la entiendo. Y eso me desanima, me desmotiva, me lleva a no leerla o a abandonar la lectura en los primeros días. Si ese es tu caso, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si tú me dices, sinceramente me cuesta trabajo entender la Biblia, yo quiero orar por tu mente para que tú puedas tener una mente entendida y puedas comprender las Escrituras. Padre, yo quiero orar por cada persona que está de pie hoy, que con una actitud sincera te dice, no entiendo. Tú que te pusiste de pie, pon tus manos en tu mente y dile, Señor, mi mente te la consagro a ti. Yo quiero orar por cada persona que está en esta condición, para que como Salomón lo hizo, también te lo pedimos hoy. Danos una mente entendida, una mente inteligente, una mente que pueda comprender tu palabra, que pueda comprender capítulo a capítulo cada versículo de la Biblia de principio a fin. Que cuando leamos entendamos tu mensaje, que no se nos haga un libro
tedioso, aburrido, perezoso, sino que lo disfrutemos porque lo entendamos. Abre nuestra mente, Señor. Abre nuestra mente a tu palabra en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ponernos de pie todos, por favor. Ahora yo te voy a pedir que tú le digas, Señor, hazme más inteligente. Padre, ponemos delante de ti nuestra mente, porque queremos ser más inteligentes para hacer lo bueno, más inteligentes para hacer tu voluntad, más inteligentes para ser instrumentos de bendición, más inteligentes para aprovechar el tiempo, más inteligentes para guiar nuestras vidas, más inteligentes para vivir en matrimonio, para vivir en familia, para tratar a nuestros hijos. Señor, necesitamos de tu inteligencia, necesitamos que tú toques nuestras mentes para que podamos pensar antes de actuar y que tu palabra nos guíe en todo lo que hacemos. Señor, oramos y te decimos, aquí está nuestra mente. Haz con ella. Queremos inclinarla a ti para un día desarrollar la mente tuya, pensar como tú piensas y sentir lo que tú sientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, por favor. Ahora quiero dar espacio para que tanto Alexa nos muestre los dibujos como que yo y Esteban nos hablen de las calatrivias y las respuestas que tuvimos. A ver, Alexa, platícanos cómo nos fue con el dibujo. Ahora sí lo pudiste terminar. Cuando empezó el servicio, las próximas 2 semanas no vamos a estar, no va a haber el servicio en vivo, no vas a venir tú a la iglesia. Sin embargo, vamos a seguir con la dinámica de ilustrando. Igual tú vas a ver la ilustración y en tu casa con tus papás, a lo mejor hasta más, en un espacio más cómodo, en tu mesa, vas a poder hacer la ilustración y nos va a dar muchísimo gusto que la puedas mandar con el código QR y poder ver lo que hiciste en tu casa, tranquilo, a lo mejor hasta desayunando, pero lo que pudiste entender y resumir de la palabra de ese día. Entonces, esperamos tus participaciones. Ahí está el código QR de todos modos para que nos las envíes. Muy bien, muchas gracias, Alexa. Bueno, a ver, vamos a quedarnos más sentados. Ahorita nos van a dar la salida poquito a poquito para poder guardar los protocolos de sanidad entre todos nosotros. Entonces les pido tantita paciencia para poder salir. Ahorita estuvo un niño muy inteligente gritando las respuestas y los versículos. A ver quién fue. Eso, tú. Mira, por ser tan participativo te vas a llevar una rica rosca de ¡Bravo! Chocolate conejito. Eso. Muy bien, sigue participando, sigue así con ese entusiasmo, nos gusta mucho. A ver, ¿cuál fue la Calatrivia Mambré? La Calatrivia Mambré para niños, vamos a ver aquí la respuesta. Y está apareciendo en pantalla en este momento. La respuesta es la inteligencia. También es válida la respuesta de la sabiduría. Y por si no lo saben, se mide con el famosísimo IQ, el coeficiente intelectual. Ese numerito entre 100 y 160. Así se mide la inteligencia y esa es la respuesta, la podemos encontrar en Proverbios 4 del 5 al 7 y la frase para recogerla si eres un niño menor de 12 años y respondiste correctamente es: leeré la Biblia para tener inteligencia y palabra en mi mente. Qué importante es leer la Biblia, ¿va? Importantísimo. Lo bueno es que ya oraron por nosotros para que tengamos un mayor entendimiento y podamos leerla y comprender muchas cosas. ¿Y de los adultos? La de los adultos. Ahí está la pregunta en pantalla y la respuesta es conociendo y obedeciendo los mandamientos de Dios. Si tú conoces y obedeces los mandamientos, es una forma colectiva en la que podemos poner nuestra mente en una sola
en un solo conocimiento y así ser más unidos. Esto está en Deuteronomio 4, del 5 al 6. Y bueno, ahí están apareciendo también los ganadores que contestaron correctamente. Igual la frase, leeré la Biblia para tener inteligencia y palabra en mi mente. En oficinas les van a entregar los premios. Y bueno, les recordamos que tenemos los próximos 2 domingos solamente en línea. No va a estar abierta la posibilidad de venir presencial para que se queden en su casa, estén más seguros, más cómodos. Mucho mejor. También Mucho recordarles los cursos. Aquí está Nadia para cualquier cosa. Aquí va a estar al final esperando los que se quieran acercar a saludar y platicar con ella acerca de los cursos que vino a ofrecer. Y bueno, ahorita los anfitriones, fila por fila, las que estén más cercanas a las puertas, les van a dar la salida para que por favor vayamos en paciencia, vayamos con calma, no nos acumulemos en los pasillos ni más afuera, para que todos podamos estar más seguros. Por cierto, el último punto. A las 6:30. 6:30, te puedes conectar en Facebook, en YouTube y el programa se pone bastante bueno. Bendiciones. Dios les bendiga, pórtense bien, compren rosca, lleven ponche y gracias por venir. Dios los bendiga.